Atando cabos, sucesos que es necesario relacionar con el analista especializado en temas internacionales, Ricardo Changala. Nos estamos reencontrando como cada semana con Ricardo Changala. Hoy hace algunas afirmaciones, Ricardo, que parece que hay que prestarle mucha atención. Una de ellas, en la que me voy a parar en este momento para darle la bienvenida, es que la libertad de prensa está atravesando tal vez uno de sus peores momentos en la historia, o sin tal vez. Ricardo, bienvenido. ¿Es así tan grave como lo estamos planteando? Sí, bueno, primero, un gusto estar otra vez contigo, con los colegas, con la audiencia. Y sí, la cosa parece estar muy difícil a partir de una serie de datos e informaciones que vamos a compartir ahora. Pero quisiera atar cabos históricos y geográficos para llegar al punto central. Hace unos días, y tú lo sabes bien porque en la transmisión del 1 de mayo salimos desde ahí, andaba por la ciudad de Quetzaltenango, en Guatemala, que es un territorio que está en el centro del país, en el altiplano guatemalteco, territorio masivamente poblado por población indígena, sobre todo quiché, no solo eso, sino que, y andaba por ahí eh, me, me encontré con un edificio histórico muy conocido que es el Templo de Minerva. Mm, O sea, en Quetzaltenango, el dictador de fines del siglo XIX y comienzo del XX decidió construir un templo de Minerva, en homenaje a la diosa griega, ¿no? Esa mm, lógica de que la cultura solo viene de Europa, a pesar de que está construido en un territorio de una cultura ancestral extraordinaria, ¿no? En fin, propio de aquellas épocas, pero tampoco tan lejos de las actuales. Bueno, exacto. pero no pude más que recordar un episodio y que lo narra Eduardo Galeano magníficamente en su obra estupenda, para mí lo mejor que ha escrito Galeano, que es su trilogía de la memoria del fuego, ¿no? Es una Ujú. especie de historia de América a partir de pequeños textos notablemente escritos y seleccionados, ¿no? Y hay una historia del año 1902, ¿sí? En donde ahí, en ese lugar donde que te estoy contando, un pregonero que bueno, representaba al presidente Manuel Estrada Cabrera, que fue quien Mm. ordenó construir el templo de Minerva, eh, anunciaba a los habitantes de la ciudad que no se preocuparan mucho, que en realidad los volcanes, sobre todo el volcán Santa María, que está muy cerca de la ciudad, estaba en calma, y que los temblores eran en México, que no estaban pasando ahí. Mientras eso decía, la ciudad se había puesto totalmente negra, temblaba el piso y se veían las erupciones del volcán muy cerquita de la ciudad, ¿no? Entonces, con mucho acierto, Galeano tituló a ese pequeño texto: El presidente declara que la realidad no existe. Magníficamente, y además, bueno, refleja muchas cosas en un pequeño texto. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque hace unos días el presidente de los Estados Unidos de América hizo algo parecido, si se me permite. Pero ya no, porque él emite muchos mensajes por las redes, etcétera. Pero esta vez fue una nota formal presentada por el presidente de la República al Congreso de los Estados Unidos, indicando que las acciones militares que iniciaron el 28 de febrero en Irán habían terminado. Que ya no hay más guerra, básicamente. No se utiliza la palabra guerra porque, por Claro. razones jurídicas. Pero esa era la comunicación. Bueno, es muy parecido al pregonero de Estrada Cabrera, ¿verdad? Porque, claro, esta comunicación tiene que ver con la necesidad de cumplir con ciertos mandatos constitucionales y legales que otorgan ciertos poderes especiales al presidente de Estados Unidos, solo 60 días. Luego, bueno, no se puede continuar en ese proceso. Entonces envió esa nota. Un día después o menos después, la guerra sigue, que en realidad nunca se detuvo. Y ahora Claro. mismo hay toda una situación en el Estrecho de Hormuz muy compleja, ¿no? Eh, Entonces, la guerra ha terminado, no ha terminado nada, aunque hay una comunicación formal del presidente de Estados Unidos. O sea, la reflexión es, en este contexto de fake news, falsedades, posverdad, que todos los días se dan, las guerras son
si alguna característica tiene la guerra, como se dice siempre, la primera víctima es la verdad, eso ocurre. Pero la reflexión es que en estos mismos días que estamos hablando de estas cosas, el 3 de mayo, se conmemora, de acuerdo a las Naciones Unidas, el Día de la Libertad de Prensa, ¿no? Entonces uno pensaría, bueno, frente a tantas falsedades y discursos contradictorios y relatos mentirosos, etcétera, etcétera, ¿qué necesidad hay? ¿Cuánta necesidad hay de un periodismo serio, ¿no? Que al menos nos aporte elementos para entender un poquito más la realidad en que vivimos? Qué importante sería. Y hay, por supuesto, periodismo serio. Pero al mismo tiempo, como decías al inicio, lo triste es que todas las informaciones y los datos que tenemos nos reflejan que estamos en uno de los peores momentos para la libertad de prensa de mucho tiempo, ¿no? Hay un informe de la UNESCO que tiene poco tiempo, que da cuenta de eso, que por lo menos los datos que ellos manejan del 2012 hasta ahora, hay un decaimiento notable de la libertad de prensa en todo el mundo por muchas razones. Pero además, más cerquita, ¿no? Lo que está pasando en esa zona justamente de Asia Sudoccidental es tremendo, ¿no? Hay un informe de un instituto norteamericano, que se llama Instituto Waston, que establece que la cantidad de periodistas que han perdido la vida solo en Gaza en los últimos 3 años es superior a lo ocurrido si sumamos todos los muertos, periodistas muertos en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam y en algunas otras guerras en el mundo. Ese es el escenario que tenemos actualmente. Entonces, la reflexión es, si queremos superar estos relatos que esconden la realidad, necesitamos realmente el desarrollo de medios de comunicación y de periodismo serio, sólido, veraz, y tristemente, como lo hacía Estrada Cabrera, el objetivo es eliminar esa posibilidad porque que se sepa la realidad es un problema serio. Bueno, es un panorama dantesco el que planteas, pero también muy, muy claro, ¿no? Y bueno, me voy a permitir desde este humildísimo lugar decir también qué difícil que es mantener un espacio de comunicación con esas características. Mucho. Yo sé que tal vez es un poco autorreferencial y que tal vez hasta ni siquiera viene al caso, porque estoy hablando desde algo muy local, muy humilde, el trabajo que nosotros hacemos, pero digo, creo que sirve como ejemplo, ¿no? No es fácil en un medio, en un mundo donde los medios de comunicación en general responden a grandes capitales, a grandes intereses, al poder, en definitiva, poder tener realmente canales de comunicación si no son los que nosotros hacemos a través de, por ejemplo, estos encuentros contigo, con Osvaldo, con otra gente, este tipo de canales alternativos, podríamos llamarlo, son en definitiva las venas por donde puede llegar a circular esa información que escasea por otros lados. Sin ninguna duda, y simplemente sumando lo que estás diciendo, puede ser medios humildes en materia de capacidad financiera, pero muy, muy poderosos en cuanto a transmitir elementos cercanos a la verdad. Siempre hay subjetividades en esto, pero que ayuden a pensar y a entender el mundo en que vivimos. Y eso es imprescindible cada día más, porque justamente en el entorno en el que estamos pululan las falsedades que además tienen intencionalidades muy concretas y sobre las cuales se necesita otro tipo de periodismo. Totalmente. Ricardo, una vez más, muchas gracias y nos seguimos reencontrando. Claro que sí. Un abrazo.